Sí. Bueno, hermanos, amigos, familia, estamos hoy reunidos aquí en nuestro hogar con el propósito de leer la escritura, en el propósito de aprender algo hoy en día, ya que por órdenes del gobierno aquí de Texas, ¿verdad? No se pueden reunir más de 10 personas en un solo lugar, que el pastor decidió que nos reunamos en nuestras casas y que así juntos como familia compartamos de la palabra de Dios y como familia. Así que hoy vamos a tener este corto servicio aquí en nuestro hogar junto con la familia. Y le voy a invitar que vayamos al Salmo 90, y vamos a leerlo alternadamente desde el versículo 1 en adelante. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes leen el segundo. Dice la escritura: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Versículo 9 nos dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Versículo 11: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Versículo 13: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplastaste para con tus y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Amén. Dice el versículo 15: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos al mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Versículo 17: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirman sobre nosotros, si la obra de nuestras manos confirman. El Salmo capítulo 90, leímos desde el versículo 1 hasta el versículo 17, y el Salmo 99 nos dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Versículo 10 nos dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dios es fiel en su palabra, y Él nos confirma y nos dice que la edad del hombre cada vez se va acortando, cada vez se va disminuyendo, por causa de la maldad, por causa del pecado, por causa de las cosas que se están haciendo en este mundo. Hoy en día que estamos viviendo en este mundo
la gente está pensando, está preocupada por lo que está ocurriendo en el mundo, por lo que está pasando alrededor de nuestro mundo. Muchos le echan la culpa a un murciélago, otros le echan la culpa a una víbora, otros le echan la culpa al diablo, otros le echan la culpa al gobierno, a otro gobierno, al gobierno por allá en otras partes, en Asia. Les están echando la culpa. Cuando empezó este virus allá en China, muchos decían, muchos incluso cristianos empezaban a decir y decían, esto es por causa de su pecado, porque ellos adoran al dragón y adoran al diablo, y empezaban así a especular. Pero en realidad esto ya es mundial, y tenemos que entender que en todo el mundo hay idolatría, hay maldad. En Estados Unidos, en México, en el Perú, en Guatemala, en Honduras, en todo el mundo hay mucha maldad, hay idolatría, hay de todo en este mundo. Y lo que usted y yo tenemos que entender, que Dios, en este tiempo, Dios está llamando a la gente a un arrepentimiento, está llamando a la gente para que miren que las profecías se tienen que cumplir en la Escritura. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta Escritura, por este Salmo que nos muestra y nos dice que la vida del hombre, los días de nuestra edad son 70 años. Y si lo más robusto, dice, son 80 años. Con todo esto y fortaleza es molestia y trabajo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por todo lo bueno que es con cada uno de nosotros. Pedimos que bendiga a aquellas personas que en este momento están pasando por un momento difícil. Aquellas personas que han sido infectadas, Señor. Quizás nosotros podemos decir, no nos pasa nada, estamos sanos, pero no pensamos en aquellos que han sido infectados, aquellos que tienen una enfermedad, aquellos que tienen diabetes, que tienen una enfermedad crónica, que cuando les pega este virus, Señor, ellos padecen más y pueden perder la muerte, como lo está pasando hoy en día en el mundo. Pedimos por esa gente, Señor, que usted, Señor, les dé esa oportunidad de arreglar cuentas con usted. Porque sabemos que dice su palabra que no temamos al que mata el cuerpo, sino que más bien temamos a aquel que puede matar el cuerpo y el alma y mandarla al infierno. Pedimos que podamos unirnos como cristianos, como hermanos, orar por el mundo, para que ellos puedan reconocer al Señor, porque lo que usted está provocando es que el mundo le conozca y se entregue a usted como sus siervos, que ellos puedan comprender y entender que usted les está haciendo un llamado para que ellos le conozcan, Señor. Te damos gracias por este privilegio que tenemos de reunirnos aquí en nuestro hogar. Sabemos que la iglesia no se ha cerrado, porque la iglesia somos nosotros. Usted dice en su palabra, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Usted dice que nosotros somos los que componemos la iglesia. Y pedimos que aquellos que se sienten afligidos porque no están en su templo, quizás es porque no han comprendido que ellos son los que componen la iglesia, y que nosotros podemos reunirnos, porque dice su palabra que donde nos reunamos 2 o 3 en su nombre, ahí usted está. Y aquí somos 4, Señor. Te damos gracias por su palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra que nos alienta, nos ayuda a seguir adelante. Pedimos por aquellas personas allá en México, Señor, que están afligiéndose, Señor, están entrando en pánico. Pedimos, Señor, que usted, Señor, les dé la sabiduría, el entendimiento, que ellos puedan buscar su rostro. Gracias por este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y amigos, familia, es un privilegio para nosotros poder tener la Escritura. Mucha gente hoy está turbada, está preocupada. Se reunieron en sus hogares porque la semana pasada apenas entró esta ley
tienen que quedarse en su casa, no más de 10 personas reunirse. Y esto es por el bien de las familias, por el bien del país. Porque si hay miles, 200, 300 personas y entre esas 100, 200 personas hay algún infectado, va a ser más difícil controlar. Pero más sin embargo, de entre esas 10 que estén, 9 personas, 10 personas que estén reunidas, si alguien de ahí está contagiado, rápidamente van a poder pararlo, van a saber rápidamente quién y quién estuvo ahí y poder controlarlo. Eso es lo que el presidente y los gobernantes han llegado a tener y hacer para que puedan parar esto y que todo vuelva a la normalidad. Pero nosotros como cristianos, hermano, nuestra responsabilidad es orar por las leyes, orar por los gobernantes, orar por el presidente, orar para que ellos tengan sabiduría, tengan entendimiento, para que ellos puedan solucionar este problema, lo que está pasando. Ahora, eso es nuestra responsabilidad. Pero muchos están orando y están atando y cancelando este virus, sin darse cuenta que muchas veces Dios está haciendo esto para que el mundo entienda y comprenda que es necesario buscar a Dios. Porque quizás Dios, en los planes de Él, quiere que muchas personas más se agreguen al libro de la vida, que se agreguen a ese libro que se le conoce en la Escritura como el libro de la vida, para que cuando en aquel día se abra el libro de la vida, y dice la Escritura, y aquel que no se encuentre en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Pero qué bendición para aquellas personas que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero quizás Dios, hermano, Él en su misericordia, en su amor, quizás, hermano, tus familias, tus antepasados, ellos también conocieron al Señor. Ellos sirvieron al Señor con todo su corazón y ellos se aferraron a la Escritura, la cual cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, golpeados y azotados, y Pablo dijo, aquel carcelero dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo lo levantó y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa promesa, hermanos, es para todos aquellos que conocen al Señor. Tú cree en el Señor y tu familia también será salvo. Ahora, esto no es automáticamente. Dios promete en su palabra, tú y tu casa serán salvos. Ahora, ¿esto cómo sucede? Es de que Dios, hermano, va a empezar a tocar el corazón de tu ser querido. Va a empezar a hablar a la vida de tu familiar, de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, de tu familia. ¿Cómo? Provocándolo, haciendo, hermano, cosas del Señor, permitiendo cosas en su vida, accidentes, enfermedades, esto que está ocurriendo, hermano, para que su corazón y para que ellos escuchen la voz de Dios y vengan y conozcan al Señor. Este virus, hermano, que está hoy en día en el mundo, es un virus que no es mortal para muchas personas. Para otras sí, porque quizás estas personas, las cuales están muriendo, muchas de ellas son que tienen enfermedades ya graves como diabetes, tienen cáncer, tienen enfermedades muy graves en su cuerpo, y cuando viene este virus y les ataca, es más fácil matarles. Pero hay muchos que ya se han sanado, miles se han sanado en China, en Estados Unidos, muchos se han recuperado. Por eso es de que digo que no es mortal. Pero hermanos, hay un virus del cual yo quiero hablar, que es más mortal que cualquier otro virus. Este virus, hermano, fue introducido al mundo hace mucho tiempo atrás. Este virus, y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12. Y le voy a pedir a Naidelin que ella lo lea. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El versículo 17, ¿qué nos dice? 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que ahí está, el versículo 19, léelo tú, Naidele. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Este versículo de Romanos capítulo 5, versículo 19 nos dice algo muy claro, muy importante. Nos dice la Escritura, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y nos vamos a ir a la Escritura en Génesis capítulo 2, versículo 17. Y vamos a mirar esta desobediencia. Dios, cuando pone a Adán en el huerto del Edén, le da mandamientos y le dice esto. Cuando Dios lo pone en el huerto del Edén, Dios le dice a Adán: mira, Adán, miras todo esto que está aquí en este huerto. De todo puedes comer, de todo puedes disfrutar. Pero le dijo algo muy importante Dios, y fue esto. El versículo Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Nuevamente, vamos a leerlo nuevamente para entenderlo bien. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que de él comieres ciertamente morirás. Y nos dice Romanos 5:19, porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de Adán, todo el mundo fue constituido pecador. Todo el mundo fue constituido, hermano, contaminado con el virus llamado pecado. Y cuando Cristo viene a este mundo, hermanos, Él vino con el propósito de traer la sanidad para el mundo. De traer la sanidad para que el mundo pueda ser sano de este virus llamado pecado. Para que la gente pueda, hermano, nuevamente acercarse a Dios. Porque hoy en día el mundo que se quiere acercar a Dios por medio de sus obras, por medio de sus sacrificios, por medio de sus méritos, por medio de tantas cosas que hace el hombre, se quiere acercar delante de Dios. Pero Dios dice en su palabra, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es solamente por medio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Isaías 64:6 nos dice algo muy importante. El hombre quiere llegar a Dios a su manera. Cree que dando dinero a la iglesia, cree que ayudando a los pobres, cree que haciendo tantas cosas buenas puede agradar a Dios y que sus pecados sean perdonados. Pero la Biblia dice así en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras justicias son, dice, como trapo de inmundicia.
Todo lo que hagamos nosotros, que creamos en nuestro entendimiento, en nuestro pensamiento y digamos, oh, yo estoy haciendo esto y con esto yo creo que me estoy mereciendo el cielo, me estoy mereciendo la gloria con Dios. No nos equivoquemos, porque hay un solo medio para llegar al Padre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay alguien en el quien podemos nosotros ser salvos. Y no es en Buda, no es en María, no es en ningún santo, no es haciendo cosas buenas. Es solamente en el nombre de alguien. Y vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 12. Ahí nos va a decir la clave. ¿Quién es ese mediador? ¿En quién es el que nosotros podemos ser salvos? ¿Quién es? Hechos 4:12 nos dice así. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Eso es lo que nos dice la Escritura. No hay nadie más en quien podamos nosotros ser salvos, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algo muy importante que tenemos que entender, en el plan de Dios es que el hombre, hermano, viviera eternamente para siempre. Cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, el plan de Él es que ellos fueran eternos. Es que ellos no murieran. Ellos no podían morir mientras no desobedecieran la ordenanza de Dios. Ese era el plan de Dios, que nunca murieran. Adán se podía subir a un árbol, caerse de cabeza y nomás se levantaba y se sacudía el polvo y no le pasaba nada. Eso era lo que estaba pasando en el huerto del Edén. Adán, hermano, él no podía morir porque no había conocido la muerte. El pecado, no había desobedecido. Y por esa razón él no podía morir. Pero Dios le advirtió y le dijo, de todo puedes comer, pero si comes de este árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Y conocemos la historia. La mujer fue engañada por Satanás, después fue y le compartió al marido, y así pecaron, y así fueron destituidos del huerto del Edén, con el propósito de que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre perdidos. Pero Dios, en su misericordia, en su amor, en su bondad, Él, hermano, Él prefirió sacarlos del huerto del Edén porque Él tenía un plan B. Porque Dios, hermano, dice la Escritura que amó tanto al mundo. Nos dice en Juan 3:16. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. La Escritura nos dice así, fuerte. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá en Génesis, hermano, cuando el hombre en su entendimiento, cuando él conoció que era pecador, cuando conoció que él, hermano, entendió que había desobedecido a Dios, dice que entonces ellos, hermano, miraron que estaban desnudos. Miraron, hermano, su pecado. Dice que ellos fueron y cortaron hojas y se hicieron delantales para cubrir su cuerpo. Pero Dios dice, hermano, dice la Escritura que Él sacrificó a un animalito para hacerles pieles. Y los cubrió de pieles para cubrir su vergüenza. Y después fueron sacados de ese lugar. Dios en su misericordia, hermano, envió. Desde aquel entonces prometió, hermano, enviar a ese Redentor. Aquel, hermano, por Adán fuimos infectados, pero por alguien más, por la obediencia de alguien más, hermano, íbamos a ser
limpios nuevamente, íbamos a ser nuevamente amigos de Dios, íbamos a reconciliarnos con Dios. Y es de la forma que usted y yo ahora, por esa razón, es que podemos llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora conocemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Cuando Dios hizo al hombre, hermano, en el huerto del Edén, decíamos que cuando Dios hace al hombre del polvo de la tierra, lo forma, lo hace y le da aliento de vida y es una alma viviente. Hermanos, Dios todo lo hace perfecto. Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto y hermoso. Eclesiastés capítulo 3, atrás de Mateo, por ahí. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. La escritura ahí nos dice algo muy importante que tenemos que entender. Que cuando Dios hace algo, lo hace perfecto, lo hace bien. Él no hace nada desordenado. Él no hizo al hombre pecador. Él no hizo al hombre con fallas. Él no hizo al hombre con errores. Dios lo hizo perfecto. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Todo, ¿cómo lo dice nuevamente? Y todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y vamos a leer el libro de Génesis también, capítulo 1, 31. Génesis 1:31, esto es cuando Dios dice que hace las cosas. Vamos a ver. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Y vio Dios, dice la escritura, todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Era bueno. Vio Dios toda su creación y vio Dios que era bueno. Eclesiastés nos dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando hizo al hombre, a Adán y a Eva, los hizo hermosos, los hizo perfectos, sin pecado, sin malicia, sin maldad. Pero la desobediencia fue lo que trajo la ruina al hombre. La desobediencia, el haber quebrantado el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, de haber quebrantado el mandamiento de nuestro Señor. Y por eso vino la ruina. Y por eso nos dice Romanos, ¿verdad? Que por la desobediencia de un hombre vino el pecado y la muerte para muchos. Pero por la obediencia de otro, que fue Jesucristo, vino la salvación, vino la justificación, vino la vida eterna, vino el amor, vino la salvación por medio de Jesucristo. Y el día, hermano, que estemos delante de Dios, porque dice la escritura que va a haber un juicio, el día que todo termine, dice que los muertos resucitarán, todos aquellos que nunca quisieron reconocer al Señor. Todos aquellos que murieron, que nacieron y murieron, un día van a resucitar y estarán delante de Dios. Y se van a presentar delante de aquel juicio, en aquel trono blanco. Y dice la escritura, y los libros serán abiertos. Y también otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y dice, y el que no se encuentre escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Y quizás mucha gente va a estar afligida, llorando en aquel entonces, quizás pensando porque saben ya su destino, a dónde les toca, porque saben su destino que les corresponde. Y quizás Dios mirará a Adán, y quizás Adán estará llorando y pensando Dios, el pensamiento de Adán, que Adán estará llorando porque muchas almas, mucha gente, muchas almas están yendo al infierno. Y quizás Dios va a limpiar sus lágrimas de Adán y le va a decir, Adán, no llores, mi siervo.
Porque estos no se van a ir al infierno, no se van a ir al lago de fuego por tu culpa. Se van a ir no porque tú hayas desobedecido, se van a ir porque desobedecieron, porque no aceptaron al segundo Adán. Y el segundo Adán es Jesucristo. El segundo Adán es Jesucristo, el cual Dios envió a este mundo para que se pudieran ser salvos por medio de él. Y vamos a mirar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Vamos a mirar qué nos dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Más dice, a los suyos vino. Cuando Cristo viene a este mundo, Él viene a los suyos. ¿Quién eran los suyos? Los judíos, allá en Israel. Él vino a nacer allá en Belén. Y Él vino primeramente al pueblo judío. Pero dice la Escritura también, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo bonito, hermano, cuando la gente hoy entiende el propósito por el cual vino Jesucristo. Que podamos entender y que las iglesias cristianas que predican, hermanos, se enfoquen en predicar el evangelio de salvación. Estamos viviendo los últimos tiempos y la gente hoy en día, hermanos, se está enfocando solamente en predicar otras cosas que no es el evangelio. Hoy en día, hermano, predicamos y muchas veces no hacemos una invitación a la gente que conozca al Señor, que reciba a Jesucristo, que hoy es el día de salvación, como Isaías lo dijo allá en Isaías capítulo 1, versículo 18. Vamos a mirar, y mucha gente, hermano, no está haciendo esto. Mucha gente no está haciendo el llamado. Mucha gente no está invitando a las personas que conozcan a su Salvador, que se acerquen a Dios, que le busquen hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. 1:18. Espérame. Sí, 1:18, amén. Que nos dice fuerte ahí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El 19. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. 20. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Dice la Escritura, Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego, no mañana, no pasado, no es de que lo voy a pensar, no es, hermano, de que quizás cuando arregle mi problema, quizás cuando solucione mi problema con mi matrimonio, quizás cuando ya sea mejor, quizás cuando ya deje de tomar. No, el Señor dice, venid luego, rapidito, pronto, hoy que tienes vida, hoy que tienes salvación, hoy que tienes esa oportunidad, porque mañana puede ser demasiado tarde. Venid luego, dice Jehová. Aquí es que no diga yo, no lo dice el pastor, no lo dicen los hermanos, dice, como dice, venid luego, dice Jehová. Aquí no digo yo, aquí no dice el pastor, aquí no dice nadie. Aquí el que está mandando que los hombres se acerquen a él es mismo Dios, diciendo, venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta. Dios sabe tu pecado. Dios sabe que tú fuiste infectado por ese pecado que fue introducido en el huerto del Edén. Pero si tú no haces caso, ¿qué más nos sigue diciendo? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y luego aquí nos pone el libre albedrío a ti y a mí. Y nos dice, si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra. Y nos dice también, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí no digo yo, hermano, de que si tú no reconoces al Señor, si tú no haces caso, te vas a ir al infierno. Si yo aquí no lo digo, aquí lo está diciendo el Señor mismo. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Eso es lo que usted y yo tenemos que comprender. Que en Jesucristo solamente en Él hay salvación. Solamente en Él es el que nos da vida eterna. Muchos hoy en día son contaminados con este virus. Muchos son en su cuerpo, tienen este virus. Y muchos que son quizás cristianos, ellos comprenden y entienden lo que Pablo dijo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ellos comprenden y entienden de que morir es una gran bendición porque van a ir a la presencia de Dios. Pero tú que no conoces al Señor, será lamentable. En primer lugar, lo que el hombre tiene que entender, que desde que fuimos infectados por este virus, como nos dice Romanos capítulo 5, el 12, el 17, el 18 y 19, nos dice que por la transgresión de un hombre vino la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Ya miramos el Salmo capítulo 90, versículos 9 y 10, que nos dice que la edad del hombre son 70 y a lo mucho son 80 y un poquito más. Entonces Hebreos 9:27 también nos vuelve a decir que el hombre tiene que morir. Vamos a mirar Hebreos 9:27. La vida del hombre, hermano, es corta en este mundo. La vida del hombre, ya nos dice Hebreos 9:27, ya hay un día, ya hay un año, ya hay un mes, ya hay un minuto en el cual tu corazón se va a parar y vas a tener que presentarte delante del Creador. ¿Qué nos dice Hebreos 9:27? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de el juicio. De esto el juicio. Y de la manera que ya está establecido para los hombres que mueran y después, una vez y después de esto, el juicio. Un día te vas a presentar delante de Dios y te vas a presentar a ese juicio. A un juicio es como ir a una corte, como ir y presentarte delante de un juez. Va a estar el acusador, va a estar el acusado y va a estar el juez. Y ojalá que tú tengas al abogado. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 1 y vamos a mirar quién es el que quiere pelear tu causa. ¿Quién es el que ya pagó la fianza? Pero tú necesitas hablar a ese abogado, clamar a ese abogado. En Primera de Juan, por ahí está, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo el 9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y ahora es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquel hermano que vino a este mundo y vivió justamente, vivió perfectamente y agradó al Padre. Que cuando, hermano, dice que Juan el Bautista lo miró, cuando Juan el Bautista predicaba y bautizaba en el río Jordán, dice que miró a Jesús de lejos y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Porque los sacrificios, hermano, de animales, los sacrificios de corderos, de toros y de machos cabríos, solamente cubrían el pecado del hombre. Solamente cubrían como lo que Dios hizo en el huerto del Edén, que cubrió con pieles al hombre. Y lo que hacían los sacrificios, la sangre de los toros, era cubrir. Mientras venía aquel por el cual iba a ser quitado el pecado, que era el Cordero de Dios. Nos dice la Escritura que Juan el Bautista lo miró de lejos y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú has sido infectado, créeme, hermano, si no tienes a Jesús, quizás, hermano, amigo, tú fuiste infectado por este virus. Quizás viene la vacuna, la medicina. Quizás tu cuerpo está bien fortalecido y no te pasa nada. Pero créeme que si tú fuiste infectado ya con el virus de la muerte, con el virus del pecado, pero si tú no has arreglado tu vida con Dios, si tú no tienes el antídoto ante la muerte, ante el pecado, que es Jesucristo, eso sí te va a llevar al infierno. Vamos a mirar un versículo, el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Vamos a mirar qué nos dice. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Una vez más. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temáis al que puede matar el cuerpo, más bien temed a aquel, dice. ¿Cómo nos dice? Que puede destruir, el alma y el cuerpo en el infierno. Y es por eso que usted y yo, hermano, tenemos que arreglar cuentas con Dios, como nos decía Isaías: venid luego y estemos a cuentas delante de Dios. Dios hace mucho tiempo, hermano, mandó esta medicina. Mandó, hermano, la medicina para el mundo. Jeremías capítulo 33, versículo 6. Dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. ¿Otra vez? Y he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Vamos a leer a Jeremías 30, 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Una vez más. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Entonces es importante entender, Dios prometió la sanidad para su pueblo y la promete para cada uno de nosotros en el mundo entero. Yo haré venir sanidad. Yo haré venir esa sanidad, ese antídoto para el pecado, para la muerte, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero la decisión es tuya y mía. La decisión es tuya si tú quieres reconocer a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Nos dice en Juan capítulo 3, versículo 16, y también vamos a leer el 3:36. 3:16. Ajá, nuevamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo 36. que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo, dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ahí está la condición, para que todo aquel que en él crea.
no se pierda, mas tenga vida eterna. Van a haber muchos que no van a querer creer, no van a querer reconocer. Pero por eso nos dice Juan 3:36, nos dice esto fuertemente, que nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nuevamente ese versículo muy importante. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Ya miramos Juan 3:16, que nos dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios lo envió con el propósito, hermano, de que todo aquel que en él crea no se pierda, no muera destituido de la gloria de Dios, no muera en sus pecados. Y Dios lo mandó con ese propósito de que el mundo entero reconozca al Señor, porque Dios no quiere que nadie se pierda, dice la Escritura. Vamos a mirar dos escrituras más para terminar. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice más, Dios, ¿cómo nos dice? El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? Él dijo: he aquí yo vengo pronto. Yo voy a ir y os tomaré a vosotros y los llevaré a la presencia de Dios. Está hablando lo que nos dice allá en Primera de Tesalonicenses 4:17, que nos dice: he aquí los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que están todavía serán arrebatados y quitados de este lugar. Esa es la promesa que estamos esperando, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Qué más nos sigue diciendo el versículo? Segunda de Pedro 3:9. ¿Luego leer el 9? Sí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Mas, oh amados, dice el versículo 8. Dice más: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hay muchos que dicen: ya tiene tanto tiempo que están predicando que Cristo viene, están anunciando que Cristo viene. En el 2000, en el 2012, en tal año dijeron que Cristo viene, que Cristo viene. Desde que Jesucristo dejó a su iglesia, incluso cuando Jesucristo empezó a predicar, Él decía: el reino de los cielos se ha acercado, venid y estemos a cuentas. El Señor empezó a predicar y el Señor les dijo a sus discípulos: por tanto, vayan y prediquen el evangelio y díganles que el reino de los cielos se ha acercado, que se pongan a cuentas con Dios, porque el fin del mundo, estamos viviendo los últimos tiempos. Pero muchos vendrán burlándose, muchos se burlarán y dirán: ¿a cuándo será este día? Y es lo que nos dice en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 4. Desde el versículo 3 nos dice, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿a dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 5 nos dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos, de Dios, los cielos, y también la tierra, que proviene del agua, y por las aguas subsiste.
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y ahí es donde nos dice más: oh amados, no ignores esto, que para el Señor es un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Para Dios, hermano, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El tiempo de Dios suyo y mío no es lo mismo al de Dios. Imagínense, muchas veces muchos dicen: oh, es que desde que mi abuelita o desde que mi tatarabuelita se está predicando esto. Imagínense, no hace ni 200 años esto de su abuelito y su tatarabuelita. Porque para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El tiempo suyo y mío es muy diferente al de Dios. Por eso nos dice: amados, no ignoremos esto, que Dios en cualquier momento puede venir por su iglesia. Vamos a mirar por último, para terminar, Isaías 53. Con esto vamos a concluir. Vamos a mirar lo que padeció Jesucristo, lo que vivió nuestro Señor Jesucristo como la medicina para el mundo, como la medicina que el mundo necesitaba, que es ese antídoto para el pecado, para que el hombre pudiera ser salvo, pudiera ser limpio de su pecado. Pero tuvo que venir alguien limpio, santo, inocente, perfecto, para que pudiera llevar a cabo este sacrificio. Y vamos a leerlo juntos. Isaías 53, del 3 en adelante. Dice la Escritura: amén, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y castigado. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hasta ahí, hermanos. Esto fue lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Dice que más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En cierta ocasión Jesús les dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da, sino yo la doy para vosotros, dijo el Señor. Y esta paz que el Señor da a cada uno de nosotros, hermano, es la reconciliación del hombre para con Dios. Para que usted y yo arreglemos nuestra vida, porque estábamos destituidos, éramos enemigos de Dios, pero por la paz, para que Jesús murió por nuestra paz. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Curados del pecado, curados, hermano, de todas esas transgresiones, de todos esos pecados, de toda esa maldad que usted y yo llevábamos, de toda esa mala vida que teníamos. Jesucristo ya pagó, ya murió, y ahora esa paz, hermano, es la que tenemos con el Padre. Por eso es de que ahora nosotros vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a la presencia de Él, y nos presentamos y venimos en el nombre de Jesús. Hablar la palabra, llevar nuestras oraciones, para que nosotros podamos ser sanos de ese pecado.
Así que, hermano y amigo, yo te animo. Creamos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la solución a todo peligro, a toda maldad del enemigo. Dice Pablo, si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Pablo mismo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquellos que les han prometido sanidad física, yo te quiero decir una cosa, porque muchos han sacado de contexto este versículo de Isaías 53, que por su llaga fuimos nosotros curados. No está hablando de la sanidad física, está hablando principalmente de la enfermedad que es el pecado, de nuestra maldad que llevábamos. Se está refiriendo a esa maldad, a esa enfermedad que teníamos nosotros. Te voy a decir con último versículo para aclararte eso. ¿Y por qué razón lo digo? Porque la Escritura nos dice en Apocalipsis, fíjese, una de las últimas profecías que se estarán cumpliendo. Apocalipsis capítulo 21, y vamos a leerlo todos juntos para que podamos entender. Quizás tú estás sufriendo, estás llorando, estás atribulado, estás con una enfermedad, pero te han prometido y te han dicho, es que tú estás enfermo porque te falta fe. No, no te preocupes. Dios tiene el control de todo. Si Dios dice en su voluntad que tú te vas a sanar, te vas a sanar. Pero si Dios dice que Él ya te quiere tener en su presencia de Él, así va a ser. Pero vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis capítulo 21 y con esto vamos a estar terminando. Y dice la Escritura, Juan cuando miró esta visión, y dice, y miró aquí capítulo 21 y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él moraba con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. ¿Qué nos dice? Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escucha lo que dice, estas palabras son fieles y verdaderas, no las que te dicen estos charlatanes para sacarte el dinero. Versículo 6 nos dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero aquí está lo triste para aquellos que no quieren reconocer a Jesús, para aquellos que no quieren aceptar este antídoto, para aquellos que no quieren venir a ponerse a cuentas con Dios. Aquí está lo triste, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo te hago esa invitación, que hoy arregles tu vida delante de Dios, porque un día te presentarás delante de Dios. La primera muerte es la muerte física, que si Dios permite la vamos a pasar, pero aquí lo importante es de la muerte segunda. Dios, en aquel día te vas a presentar delante de Dios y vas a ser muerto por segunda vez. Dice la Escritura, la muerte
un día que ya está establecido para con el hombre que muera, y después de esto el juicio. Cuando muere, lo que quiere decir la muerte, lo que significa muerte, la muerte es separación del cuerpo y del alma. El espíritu vuelve a Dios y el alma sale del cuerpo. Eso es separación. La muerte segunda va a ser lo mismo. Separación de Dios para siempre, por toda la eternidad. Y no va a haber oportunidad más. Y vas a estar por los siglos de los siglos padeciendo, sufriendo en el lago de fuego. Y es mejor venir a Jesucristo y decir: hoy yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Luego voy a que se pongan de pie y vamos a orar. Y si hay alguien que quiere reconocer a Jesús ahí en las redes sociales, a alguien que esté mirando este video, que lo vaya a mirar y que quiera reconocer a Jesús, hoy entrégale tu vida a Jesús. Él quiere tener una relación contigo, que tú puedas convivir con Él, conversar con Él, leer su palabra y vivir para Él. Dile hoy al Señor: Señor Jesús, hoy yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que tú eres la solución a mi pecado. Que tú eres el que viniste a este mundo y moriste y fuiste golpeado, azotado, y la ira del Padre fue sobre ti. Pero hoy yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados, límpiame y lávame y escríbeme en el libro de la vida. Desde hoy quiero servirte, quiero ser mejor, pero escríbeme en el libro de la vida, para que el día que me presente delante de ti y tú preguntes por mi nombre, yo responda: aquí estoy. Dile al Señor: gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús te doy gracias por mi salvación. Amén. Ahora vamos a hacer una oración para terminar. Oremos juntos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos has dado, por todo lo bueno y misericordioso que es con nuestras familias. Pedimos por la salvación de las familias de cada uno de nosotros, para que ellos principalmente, Señor, se preocupen no por este virus que anda en el mundo, sino que se preocupen por el virus que es el pecado, el cual sí los va a mandar al infierno si no buscan la solución, que la solución es Cristo. Pedimos por sus almas, pedimos por sus vidas, y que usted les dé la sabiduría, el entendimiento para que puedan salir adelante en estos momentos de aflicción, en estos momentos de crisis. Pedimos por los gobernantes, por el presidente, Señor, que usted les dé la sabiduría, les dé el entendimiento, para que ellos tomen las decisiones que tengan que tomar, para que ellos tomen las mejores decisiones, las mejores medidas, Señor. Pedimos por ellos, por cada autoridad, por los policías, los bomberos, que usted los guarde, los cuide. Los paramédicos, Señor, los enfermeros que están expuestos, Señor, a ser contagiados, que usted los guarde y los cuide, Padre Santo. Bendígalos, Señor. Te pido por mi familia que está aquí reunida, que usted les siga bendiciendo, que usted les siga guardando, les siga sirviendo cada uno de nosotros. Gracias por este privilegio que usted nos da. En el nombre de Jesús, bendiga a aquellos que se conectaron, que pudieron mirar una parte de este mensaje. Que usted les bendiga y les motive a seguir adelante. Bendiga sus vidas, sus familias. Pedimos por la salvación de sus familias, para que ellos también le reconozcan y entiendan que usted es la solución a todo, bendito Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Recuerde, Cristo viene pronto por su iglesia. Hasta luego. Bendiciones.